fogata y se movió, dice el asno, pero arrastró el carretón al fuego. Y ya, igual todo entró en una pérdida grave. Entonces el asno se caracteriza por ser testarudo, muy testarudo en este sentido. Entonces esa naturaleza, ¿de quién sería? Si a Efraín lo compara como asno por su rebeldía y testarudez, ¿de quién estaría hablando? No quieren decir, ¿no? Sí, asnos y asnas. No suena bonito, no suena bonito. Pero que de tal manera, o sea, es como le decía, el zoom de la maldad, el pináculo de esta situación de la maldad, que el único remedio para que esta persona cambie de naturaleza era la sangre del Cordero. Ahora, le estoy viendo algunas cosas, ¿no? Mientras que le estoy avanzando. Por ejemplo, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y busquen un pollino, ya, nunca, esa es la omnisciencia de Dios. Él lo supo sin saber si está, pero no es correcto lo que digo, no, Él sabía porque era Dios. Nunca fue a averiguar, Él lo sabía. Y encontró que estaba con una asna y su pollino, y el pollino estaba atado, ambos estaban atados. Y en el pollino nunca antes nadie había montado, ¿ya? Entonces, por consiguiente, era un animal indómito. Cuando llegan y le dicen, ¿no ve? Llegan y le dicen, desatan, dice el asno, estaba en la calle, y era algo ilógico, no podía estar en la calle, siempre estaba en los establos, pero estaba ahí en la calle. Entonces llegan los discípulos y lo desatan a los dos. Los evangelios no coinciden en esta situación, pero es comprensible desde el punto de vista. Entonces cuando lo desatan, dice, y traen al pollino, Jesús se sienta. Y este animal indómito, este animal que nunca había recibido, se deja montar y entra triunfal a Jerusalén. Lo que implica es que cuando el Señor está encima de nuestras vidas como cobertura y nuestro Salvador, no importa cuál sea nuestra situación, ¿ya? Porque es alguien que nunca quiso cambiar, nunca fue, diremos, montado, nunca fue alguien que estaba en esa escuela. Pero cuando lo conoce a Jesús, todas las pasiones de este animal, toda su testarudez caen y va junto con Jesús. Ahora sí, nada siempre. Ya están queriendo, ¿no, Leo? Ya está queriendo. Entonces eso queremos hablar hoy día. ¿Qué implica todo esto? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Y qué quiere decirnos? ¿Ya? Pero esperaré, dice que mis imágenes son muy de alta resolución y la maquinita no está soportando. O con la maquinita nomás les muestro. Nada, Leito. Casi ya. Entonces esa es la situación del asno, ¿no? Que se ha quebrado la cerviz. Ahora, cuando alguien, por decir, como yo lo estoy resumiendo, si yo tengo una actitud de asno, porque eso me está diciendo la Biblia, si no cambio yo y no dejo que Dios esté gobernando mi vida, ¿cuál sería el final? Está bien, pero si lo aplicas, o sea, si tú quieres predicar por decir, ¿qué dirías? Está bien lo que has dicho, ¿no ve? Si nosotros tenemos esa naturaleza de asno, estoy diciendo, somos indomables, no queremos obedecer. Entonces, si no recibo al Señor y no dejo que Él esté encima de mí con su soberanía, ¿cuál es el final? Está bien lo que has dicho, pero vayamos a lo que la Biblia dice. ¿Qué había que hacer? Romperle el cuello. Ahora, ¿por qué dice eso la Biblia? La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla harto de la cerviz. ¿Qué dice la Biblia de la cerviz? Nadie, no puedo creer, no creo. Daniel, dale, no te dejes. Dale. Juanjo, nada. Mana Lucrecia, ¿qué dice de la cerviz? Harto habla la Biblia, dice duros de cerviz, dice. ¿O no? ¿Qué es la cerviz? Ya, es la espalda, ¿no? Está bien, pero cuando dice duros de cerviz es gente que no obedece. Una vez una hermana habló, dijo, estuvimos orando y ella habló en profecía y dijo, así dice el Señor, no hay más donde castigar en la cerviz del ser humano, de esta iglesia. Todo está lastimado, pero aún así no quieren obedecer. Entonces cuando al asno se le quebraba la columna,
es que era una manera de que él pueda, o sea, era la manera de tratar de Dios a su vida para cambiar todo. Entonces, al final yo digo, ¿no? ¿Por qué llegar a ser quebrado si puedo pedirle a Dios que esté encima de mi vida, en el gobierno de mi vida? ¿Ya? ¿Ya será? Si casi les resumí el tema. Raro, ¿verdad? No suele ocurrir. Hay que hacer eso nomás, Denis, y pronto. Y ya, porque si no siempre vamos a estar así. ¿Nada? Si bajamos la otra máquina. Tráemela nomás entonces, sí. Voy a tratar de explicar con la palabra, porque si no, no vamos a poder avanzar mientras lo bajas. Gracias, Micho. Lo has desconectado, no está, no ve, Leito, porque voy a, otra vez si no se va a hacer, desvinculado. ¿Sí? Ya. Bueno, van a disculpar, no van a poder ver hasta que venga la otra imagen, pero vamos a ver esto. Ya, yo voy a ver, perdón. Usted ya no. ¿Ya da? ¿Así? ¿A Soraoleo? Ya no importa. No importa. Otra vez sea tan lenta. Esto hemos visto de Nabucodonosor. Perdón, hermanos, 1000 perdones. Es algo que escapa de mí. Aquí es, ahora sí. Aquí está. Nos dice, redimir el primogénito del asno por un cordero. Dejaré que reaccione. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Ahora decía, no todo animal debería ser redimido. Los otros animales morían, eran la primicia, le pertenecían a Dios. Ahora no solamente había primicias de animales, de seres humanos, de granos, había primicias. Y esto es de Dios, o sea, todo primogénito, todo primer nacido, todo aquel que primero abre el vientre debería ser redimido o debería ser sacrificado. Pero existe ahí una excepción, y dice, ¿no? Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Entonces, ¿quién sería el primogénito del asno? Un asnito, ¿no? Un pollino, ya que ha nacido primero. Entonces ese debería redimírselo con cordero. Como les dije, el único animal que veo yo en la Biblia que es redimido por la sangre del cordero es el asno. Pero el ser humano, sí, todos hemos sido redimidos por la sangre del cordero. Y si no los redimieres, quebrarás su cerviz y también redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, igual, ¿no? Así como redimes al asno, igual tienes que redimir a tu hijo. Ahora, como les dije, había varias situaciones, ya sea cambiarlo con un cordero o pagaban 5 ciclos. Ya después lo que pasó es que los primogénitos fueron redimidos por la tribu de Leví. Esa fue la tribu de Dios, entonces los primogénitos se representaban con la tribu de Leví. Vayamos a la Nueva Traducción Viviente, que dice, para recuperar la primera cría de un burro, podría pagar rescate al Señor, entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no pagan rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. ¿No ve? Entonces, la obligación del hijo es, pero por el asno hay que hacer esto. Ahora, este es un mandamiento Jog que les decía. Los mandamientos Jog ya se caracterizan porque no tienen sentido. ¿Ya? Una ley que no necesariamente
entendemos. Y no la entiendo, pues, no la comprendo. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Ahora, algunos teólogos dicen que no solamente era para el asno, sino que todo animal inmundo podía ser redimido por un cordero. A ver, un animal inmundo, un cerdo, un perro, un conejo, un toro no, un caballo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los pseudo, ahorita voy a ver, de los pseudo rumiantes, vamos a verlo de a poco, ¿ya? Ahora, la palabra de Dios está con el mitzvah, se llama esto, ya no sé si vamos a poder ver el Strong, ¿ya? Es un mandamiento general, o sea, Dios nos da mandamientos. Los mandamientos hay que cumplirlos, todos los mandamientos del Señor. Pero dentro de los mandamientos hay mandamientos, estatutos, preceptos. Pues les digo, tratar de estudiar cada uno de ellos nos va a llevar a mayor comprensión. O sea, no es un mandamiento, es como decir ley, decreto, no sé, reglamento, norma, ya, todo eso tiene, pero son diferentes, ¿ya? Entonces aquí estoy hablando de lo general. ¿Qué es lo general? El mandamiento Joj, que se llama. Entonces estos no tienen lógica, pero los mandamientos, los mitzvah, son generales. Ahora estos mitzvah se difieren. Vamos a ver Primera Reyes 2:3. Guarda la ordenanza del Señor tu Dios, andando sus caminos y guardando sus estatutos. Entonces una cosa es guardar las ordenanzas y otra cosa es guardar los estatutos, y otra cosa es guardar los mandamientos y otra cosa es guardar los derechos y los testimonios. Entonces tendría ¿cuántos ahí? 1, 2, 3, 4, 5. Si se permite ver en el Strong, me gustaría verlo, por favor, ¿ya? Entonces los mandamientos, los mitzvah, el mandamiento del Señor es general, pero si se dan cuenta, los mandamientos del Señor están divididos en varias categorías. Y como les digo, un mandamiento estudiado, tratar de estudiar todos los mandamientos del Señor es terrible. A ver si está en el Strong, lo vamos a ver esto. ¿Qué dice? A ver, vamos. Dice, guarda los preceptos. A ver, vayamos. Esa es llamar, es guardar. La siguiente. Esa, por favor. Está igual lentita, ¿no ve? Es mishmeret. ¿Ya? Entonces es un encargo, es un precepto, ¿ya? Es algo que yo tengo que vigilar, es el mishmeret. Pero es un mitzvah, o sea, ¿qué le quiero decir? Dentro de los mandamientos de Dios están estos mandamientos. Vayamos a otro, por favor, volveremos atrás. Dice los preceptos del Señor, andando los caminos y observando sus estatutos. Vamos a los estatutos, ahí nomás. Es un juká, que es distinto, aunque es en forma femenina, es una ley, es un mandamiento. Ahora, si voy a mandamiento, ¿ya? Mandamiento es mitzvah, este es el general, ese es el mandamiento general. A sus decretos, es un mishpat, ¿ya? Sus testimonios, 57:15, más allá, arriba está, ¿ya? Es un edut. Entonces, los mandamientos del Señor, si en realidad son mitzvah, no todos tienen el mismo significado, tienen diferentes significados. No puedo ya estudiar todo eso, pero lo que yo quiero ver hoy día es uno que nos amedita. Ahora, el mishpatim, que es del mitzvah que hemos visto, es un precepto, y este precepto es un mandamiento de razonamiento lógico. Son entendidos prácticamente por cualquier persona. Por ejemplo, no matarás. ¿Quién no lo entiende? No hurtarás. Todos lo entendemos. Pero cuando yo entro a este otro mandamiento, que es el jo, que también se llama el jukim, ¿ya? Son los mandamientos de carácter irracional o ilógicos, que no los entiendo. Pero ¿qué debo hacer? ¿Qué? Cumplirlos. O sea, yo debo obedecer. Los mandamientos lógicos son fáciles de cumplirlos, porque los entiendo, los comprendo, entonces los entiendo, pues. Un mandamiento lógico en el Nuevo Testamento es no dejando de congregarse, y entiendo porque me explica, más cuando vean que aquel día se acerca. Yo lo entiendo, entonces lo cumplo. Pero los mandamientos ilógicos no los puedo entender, como hemos explicado, ¿no ve? Estén con sumo gozo en las tribulaciones. Es difícil, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que
obedecer. Ahora, estos mandamientos irracionales o ilógicos, o sea, cuando hablo irracionales es que razonando humanamente no lo comprendo, es de sacrificar, de rescatar un asno, y peor con un cordero. ¿Por qué? O sea, ¿cómo puedo rescatar un asno con un cordero? Entonces era un mandamiento, como le digo, irracional, que no lo podía entender. Entonces, vuelvo a esta situación que hemos hablado, ¿no? Para el asno había un sustituto, ¿ya? Entonces, un asno era rescatado por un cordero, ¿ya? Y para que el asno sea rescatado, ¿qué debería pasar? El cordero debía morir y debe haber, ¿qué cosa? Sangre. Ahora el cordero muere por nosotros. ¿Y por qué ahora debería morir por un asno? ¿No? El asno en realidad era un elemento muy útil para el judío. Entonces tenía que rescatarlo por su utilidad. Por eso algunos dicen inclusive que rescataban algunos animales inmundos que podían serle útiles. No había el caballo, no había tanto el camello para el judío, sino el asno que trabajaba, que le cumplía toda esa situación. Aquí me gustó mucho la sangre del cordero que hace el mapa, ¿no ve? Pero un asno debería morir por un cordero. ¿Qué dice Oseas 8:9? Porque ellos subieron a Siria como asno montés. Para sí solo Efraín con salario alquiló amantes. Ahora, como les decía hace rato, ¿a quién lo compara como asno la Biblia? A Efraín. ¿Y Efraín quién es? ¿Quién es Efraín? Es una tribu de Israel, ¿no? Se le dio. Ahora, Efraín debería ser parte del pueblo de Dios en carácter. Pero ¿cómo es el carácter de Efraín aquí? Es como un asno montés. O sea, no es como un asno domesticado, no es como un jamor, o sea, un jumento que dice, no era alguien que se lo podía domesticar y usarlo, no, era montés. Y estos vagaban por los desiertos, y su principal característica de este asno montés era su desbocamiento, porque dice que olían a una hembra y se volvían locos y lo buscaban, era terrible. Y la Biblia está diciendo eso de Efraín, dice, ¿no ve? Como un asno montés eres, has perdido toda situación de poder controlar tus pasiones y has ido corriendo, ¿no? Y en vez de que te cobren a ti, tú pagabas, o sea, tú dabas tus servicios por prostituirte, tú pagabas, le dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, si había una prostituta, la prostituta cobraba. En cambio, Efraín, Dios que le dice, no, tú pagabas más bien para que prostituyan contigo. Entonces era un asna montés. Entonces estoy hablando de ¿qué? De una característica humana, ¿no ve? De una característica. Entonces, para tener un asno, ¿ya? ¿Qué debería haber? Sangre de cordero. No había ningún otro animal que tuviera que ser redimido con sangre. Era la ley de Dios. Ahora, como les dije, que no se entendía, ahora nosotros vamos a tratar de entender un poco, porque tiene mucho. Números 18:17, mire lo que dice. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Sacrificados son, ¿ya? Sobre el altar, ya son sacrificados, son la sangre de ellos, rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Yahvé. O sea, no había que rescatarlos, ¿qué había que hacer? Matarlos, y la sangre debería ser derramada. Pero ahora yo al asno yo no podía sacrificarlo, ¿por qué? Porque es un animal inmundo, pero yo quería rescatar al asno, entonces también tenía que morir un cordero. Ahora, si el asno no era rescatado, se le daba muerte, rompiéndole la nuca, es decir, rompiéndole la columna vertebral por la base del cráneo más o menos. Entonces, agarraban, y había algunos expertos que y no permitían que la sangre salga, dice, como de los otros animales. Entonces, el precio que pagaba el asno por no ser redimido era ser quebrado. Ahora, como les dije, esto es testarudez, es como le digo, es no entender lo que Dios dice. Entonces es una naturaleza del hombre, ya la testarudez, el no ir a los pies del Señor y pedirle que le cambie a uno. Entonces cuando uno es testarudo, el pago, o sea, el final de esto es quebrantamiento. La Biblia dice inmediatamente después del orgullo, de la soberbia, viene la humillación y el quebrantamiento. Entonces Dios está diciendo, hay algo que hay que quebrar en mi pueblo, que es el orgullo, la soberbia, la terquedad. Y Samuel le dijo eso a Saúl, ¿no ve? Como pecado de adivinación, que era la obstinación, y como pecado de idolatría, la rebelión, si no recuerdo mal, dos aspectos. Entonces, este era un problema del hombre,
¿ya? Por eso el asno para nosotros tiene que entenderse de lo que la Biblia me dice. Entonces, el asno es evidencia de la peor característica de la humanidad. ¿Qué sería? La obstinación, ¿ya? Entonces, el asno es resistente, terquedad, de propósito. Además, cuando una persona no obedece, no escucha y no hace lo que Dios le dice, tiene característica de asno. Mira lo que hizo el Cordero por nosotros. Si bien todos los primogénitos de hombre tenían que morir, había la peor característica del hombre, de totalmente no querer saber nada del Señor. Que el final era ser quebrado el cuello, la columna, para morir. Pero el amor de Dios fue tan grande para ese tipo de personas. Ahora no sé si podíamos decir que es general en todos, pero creo que algunos de nosotros hemos tenido esta característica, ¿no? De no querer saber nada de Dios, de ser obstinados, tercos, de no obedecer, de no querer absolutamente de saber nada de Dios. Y al final era quebrarme, era morir. Pero vino el Cordero y por esa situación tan, ¿cómo le digo?, mala del ser humano, el Señor muere. Entonces, si hasta aquí le hablo, parece que esta es una característica suma, o sea, fuerte del ser humano. Pero que asimismo Dios hizo una obra. Cuando estuvimos en Viacha, llegamos a una casa en la obra que teníamos y tenemos en Viacha, y ahí había muerto una señorita en manos de su novio, de su enamorado, lo había matado, dice. ¿No? Entonces la hermana, bueno, supuestamente la hermana nos llevó a su casa, le prendió velas a la hija, y yo quería que vaya y ore para que le pase algo al que lo había matado, porque la justicia no podía lograr, seguían en juicio y juicio y juicio. Entonces cuando llegamos allá me llevó, aquí está mi hijita, me contó la historia y me dijo, ¿no? Pastor, el Señor no lo puede perdonar, ¿no ve este asesino? Me dijo. Y yo dije una verdad que nos costó para salir de ahí, ¿no? Le dije, Dios puede perdonar al peor asesino que exista. No, pastor, no puede ser posible. ¿Cómo Dios puede perdonar al asesino de mi hija? Y bueno, era su corazón de madre. Pero yo pregunto, Dios puede morir y dar su vida por esta característica del asno, de ser lo peor que existe. Entonces el asno nos va a seguir enseñando. Por eso el asno se quedó, porque el joven, se acuerda, fue terco, fue en un momento dado, no obedeció al Señor y se fue camino a la casa del viejo profeta. Ahora, si yo sigo viendo, ¿ya? El asno es una bestia de carga. Así nosotros cargábamos con el pecado. Entonces, ¿cuál es el distintivo del asno? Cargar el pecado. Ese es su trabajo, cargar. Y Jesús dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, una vida sin Jesús es llevar una carga tremenda. Y lo que Dios quería, sacar esa carga. Entonces el asno, de alguna manera, se relaciona con llevar cargas que son de pecado. Entonces, otra característica del asno es vivir en el desierto. Resistentes, fuertes e independientes. Se creen que ellos pueden vivir solos. No necesitan a nadie. Y dice que cuando una asna se separa de su, no sé qué se llama esto, de su ganado, de su grupo, ¿ya? De su grupo etario, entonces sale y se va por los desiertos. Y ahí cree que con su fuerza, su resistencia, puede sobrevivir y puede vivir. Cuando yo veo esto, veo características humanas, ¿no? Cuando nos aislamos, cuando no queremos saber nada. Ahora, por eso el Señor, cuando va, le dice, ¿no ve? Dios le mandó a llamar para que seas desatado. O sea, dice Dios, vayan y van a encontrar un pollino y desátenlo. Dios estaba llamando a ese pollino, desátenlo. Y es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando yo estudiaba hoy día esto, preguntaba, ¿no? ¿Qué característica teníamos? Cuando yo veía mi vida, decía, habré sido como un asno, de verdad, terco, de no querer recibir al Señor en mi corazón, de ponerme duro, de irme al desierto, vivir solo y pensar que solo podía sin Dios. Entonces, de verdad es una característica muy cierta del hombre, ¿no? Pero aún así, lo que yo estoy mostrando hoy es que el asno puede ser redimido por el Cordero. Entonces, no hay pecado que sea tan grande, hermanos, que el Cordero no pueda limpiar. Ahora, el cordero ni siquiera era para el sacrificio, porque se acuerdan que los corderitos pequeños eran para el sacrificio, eran guardados para el sacrificio, para el altar. Pero aún sea pollino y pequeño, no estaba para eso.
La única manera que sea parte del sacrificio, para que sea acepto en el Señor, era que un cordero muera por él. ¿Ya? Me interesó mucho este aspecto para entender, ¿ya? Y es cuando Dios llama y le dice, no, tráigame ese pollino. Es bien interesante, cuando llega a donde vienen los dueños, dice, ¿para qué estás desatando? Es mi pollino. Entonces les responde, el Señor ha dicho. En otras traducciones dice, no, su dueño lo quiere. ¿Ya? Porque Dios es dueño de todo, su dueño lo quiere. Entonces, ¿qué hace el otro dueño? Ya, si su dueño lo quiere, que vaya. Ahora, yo no sé si él habrá sido cristiano, no sé qué habrá pasado en ese instante. Porque imagínense, ¿no?, que alguien venga a tu casa y te pida algo y dice, el pastor quiere, ya no. Entonces era algo que pasaba los límites del entendimiento. Y ese pollino, ese asno que le estoy diciendo fue, y al cabalgarle el Señor, le cambió su naturaleza. Nunca nadie le había montado. Nunca nadie había estado encima de él. Entonces, no sé, ¿no? Por lo menos vemos nosotros en documentales, si montas un caballo y nunca lo han montado, entonces es arisco. ¿Cómo será el asno? No lo sé, ¿ya? Pero ha debido moverse, pero no, inmediatamente que el Señor lo monta, no tenía cabalgadura, son los mantos de los discípulos que hacen la cabalgadura. Inmediatamente que el Señor pone su soberanía sobre él, este asno se vuelve dócil y hace lo que Dios le dice. Me llama mucho la atención la historia, ¿no? Nunca lo había visto así, de lo que Dios puede hacer con nuestras naturalezas, ¿no? Naturalezas corrompidas. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y eterno de corazón, y encontrarán descanso para mí. ¿Cuál era el destino de este pollino? ¿Cuál era el futuro de este pollino? De este futuro asno maduro. ¿Cuál era el futuro? Cargar. Trabajar, pero por sobre todo, cargar. Uno se pregunta, ¿cuál era nuestro futuro sin Jesús? Era cargar los pecados. Y se acuerdan, soltar, hemos visto mucho eso de soltar, desatar. ¿Cuántas cosas habremos cargado? Y todavía tal vez estamos cargando. Y es por eso que muchas cosas para nosotros no son cargas, son una bendición de Dios. Porque el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados. Le cambió el destino. Ahora, lógicamente es una historia que está ahí, pero que si yo lo entiendo, por eso es un mandamiento joco, que en ese momento no se entendía, no se podía comprender que había que cosa solamente obedecer. Pero ahora yo entiendo, ahora puedo comprenderlo, ya que el Señor me está diciendo, ¿no? La naturaleza de asno te va a traer problemas, pero deja que yo tome el control de tu vida. Y esa naturaleza va a ser sometida. O sea, yo siempre voy a seguir siendo carne. La Biblia dice, ¿no? El que dice que no tiene pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Porque mientras vivamos en esta tierra, vamos a vivir en esta carne. Hasta que un día Dios nos transforme. Recién vamos a dejar esta naturaleza de carne. Pero mientras tanto, hermano, ¿qué pasa con nuestras vidas? Yo le pregunto, ¿nadie de ustedes no tiene un problema? ¿No le molesta su carne en cierto momento? ¿No le hace salir? Siempre vamos a estar. Pero mientras el Señor esté sobre mí, toda esa naturaleza es sometida a Dios. Entonces, este pollino cambia su naturaleza porque el Señor le cambia su destino. Yo me imagino y digo, ¿no? ¿Cuál hubiera sido mi destino si Jesús no hubiera venido a mi vida? Inclusive, Él dijo, no, tu dueño te llama. Siempre fui de Él. Aunque yo en mi testarudez no creía. Tal vez en mi casa muchos me han dicho que no tenía esperanza, no lo sé. Pero me llamó el dueño. Así como le llamó a, ¿se acuerdan? A Mefiboset, ¿era, no? ¿A quién era? Cuando está viviendo en Lodebar. Mefiboset, ¿no ve? Que le dice, el rey te llama, te mandó llamar. Con el asno igual. ¿Quién le llama? El Señor le quiere. Entonces, si el Señor lo quiere, adelante. Nos cambió la naturaleza, hermano. Ahora, ¿merecíamos este asnito, por decir, merecía ese cambio? ¿Lo había elegido Dios porque había visto virtud alguna? No, Él estaba para cargar y para vivir una vida de pecado. Pero como dice la Biblia, y cuando hablamos acá, dice, no, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, yo les daré descanso. Pónganse mi yugo,
Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para mí, para su alma. Entonces, uno pregunta, ¿no? ¿Cuál es la peor carga que podemos llevar? ¿Qué es lo que puedo llevar? Es el pecado, es mi situación clara que vivo. Pero llevar al Rey, hermanos, no es carga. ¿Será una carga venir a la iglesia? ¿Será una carga por decir venir temprano? ¿Será una carga que cansados venimos a la iglesia? No sé cómo preguntar. ¿Será una carga tocar Juanqui, el teclado? ¿Alguna vez ha sido una carga? Otra vez tengo que ir a tocar. No sé si ha pasado. ¿O será una carga para mí enseñar, por decir? ¿Será una carga para Denis, por ejemplo, que ya yo lo veo trabajar? ¿Será una carga? Sí, dice. ¿Será una carga? O Arlet, el ser líder, ¿será una carga? ¿Es una carga? Porque si es una carga es tormentoso. Si yo preguntara a los casados, a Daniel le pregunto, ¿tu esposa es una carga? A mí pregúnteme. A ver, ya. A mí pregúnteme. No, más bien no preguntaré. Pero es una carga, uno pregunta, ¿es una carga? Sí. Pero si fuera una responsabilidad también es como hacerlo por fuerza. ¿No? Les contaba esa historia yo de mí, ¿no? Y les decía, el carácter de mí y de mi esposa, difieren terriblemente difieren. Pero se ha tenido que, de alguna manera, ver cómo compensamos la situación. Entonces, les conté, y ustedes se acuerdan, el año pasado sería, pues, después de 36 años de casado, un día mi esposa viene y les dije, no ve, te lo haré huevito, me dice. Yo le digo, no me gusta. Y luego me dice, 36 años te he servido huevo y nunca me has dicho. Era un lapsus. ¿No? Entonces la pregunta era, ¿por qué había comido? Es por amor. No era carga. ¿Qué tal el huevito? Rico. No era una carga. O sea, el amor te cambia. Cuando el Señor está encima de ti, cambia tus instintos que te separaban, que te destrozaban. Lógicamente el matrimonio tiene muchos problemas. ¿Pues qué decía el apóstol Pablo? No se casen, ¿no? Pero el que se casa hace bien, también dice, ¿no? A la esposa, ya hace bien. Pero el hecho es de que si tú no ves cómo carga a tu esposa, esos problemas que son de carga que realmente pasan, no los vas a ver así. Vas a llevarlos, vas a tener la capacidad de en amor hacerlo eso, ¿ya? Entonces yo digo, ¿no? ¿Qué cargas tendremos? Por ejemplo, la falta de trabajo. O sea, por eso yo digo, ¿la iglesia será una carga? Yo quisiera que jamás sea una carga para mí. Quiero hacerlo siempre en amor, gustoso. Querer correr siempre, estudiar, hacerlo bien para el Señor. El día que sea una carga ya es una responsabilidad por obligación. Si es una responsabilidad, está bien, pero hacerlo por obligación ya sería duro. Joelito, por ejemplo, los adolescentes. Yo ya no quisiera estar en esa clase. No, pero bien estás. ¿Será una carga o la haces por amor? Pero si fuera una carga, sería difícil. Después yo pregunto, ¿no? ¿La vida matrimonial será una carga? Cuando no hacemos que Dios esté encima de nosotros, sí se hace una carga. Entonces, cuando hablo, si el Señor está encima y toma el control, Él nos da libertad, vida eterna. Él murió por mí ya antes que mi cuello fuese quebrantado. Ahora, ¿para qué un matrimonio? No sé por qué menciono la vida matrimonial. Pero para que un matrimonio y una vida cambie de su actitud de asno, viene quebrantamiento. Y no quisiéramos ser quebrantados. ¿Por qué el ser humano quiere ser quebrantado para cambiar? ¿Por qué cuando nos pasa algo duro recién buscamos al Señor? Y eso es la cerviz, quebrar la cerviz, el orgullo. ¿Cuánta gente, hermanos, pudiendo buscarlo al Señor más antes, lo busca cuando le ha pasado algo duro? ¿No ve? Entonces, ¿qué ha existido? Un quebrantamiento de cerviz. Entonces, uno debe pasar de la obstinación a ser ovejas obedientes que escuchan la voz de su Señor. Un pastor un día predicó y la iglesia estaba mal y nunca había escuchado un mensaje así. El pastor predicó y dijo, no, estas ovejas son tontas. Así predicó.
No saben qué hacer, no saben lo que el Señor nos manda. Ovejas tontas, así les dijo a su iglesia. Yo fui invitado también ese día y lo escuché. Y los hermanos estaban mal. Ahora pregunto, yo les pregunto a ustedes, ¿las ovejas son tontas? Dice que sí, dice que sí. Les llevas donde quieres, los matas, ni siquiera gritan, se dejan amarrar. Sí, son tontas. Claro, pero no era la manera, no era la forma. Pero es que la oveja quiere servir a su rey. Y así en su situación se somete a lo que él dice. Y la Biblia en Juan nos dice esto, vamos a ver, dice, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? Es fácil con esto. Fácil, hable. Daniel, ahora sí. Así. Ya. Era pastor de asnos. ¿Y David? Esa es la diferencia. Imagínense, pastor de asnos. No todos ya hemos sido, recibió al Señor, ¿no ve? Todos hemos sido por la sangre de Cristo transformados y cambiados. Tenemos a Jesús ahí. Pero esa era la diferencia entre los dos. Y verdad, Saúl era así, por eso era pastor de asnos. A Jesús nunca se le da esta característica. Él es siempre pastor de ovejas. Y la oveja no es obstinada, escucha la voz del pastor. Y la oveja también es quebrada, ¿no? Cuando le quiebran la patita. Entonces Dios ya quiere que pasemos de asnos a ovejas, ¿ya? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie puede quitármelas. Ahora, ¿por qué ser quebrados? Esa es la pregunta que yo me he hecho hoy. La lección no está como yo hubiera querido desarrollarla por el tiempo, pero me he hecho algunas preguntas. ¿Por qué ser quebrados? ¿Ya? ¿O en qué estamos quebrados? ¿Por qué quiero ser quebrado? ¿Por desobediente? ¿Por terco? ¿Por obstinado? Ahora, esto sería para nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Será que no hay obediencia al rey? ¿Será que no queremos estar, que él esté encima nuestro? ¿Queremos vivir obstinados con carga y sin obediencia? Entonces, ¿qué viene? Quebrantamiento. Y cuando hablamos de servicio, hablo de orgullo, de obstinación, de soberbia. Lo que Dios quiere hacernos cambiar. Ahora, estoy hablando a la iglesia, me estoy hablando a mí. Dios quiere cambiarme a mí. Pero a veces yo soy obstinado, soy terco. No sé por qué, diremos, estoy hablando un poquito para entender. No obedezco lo que Dios me dice. Entonces el final, ¿cuál es? Hay que quebrar si no quieres la sangre del Cordero. Y ahora aplicándolo a nosotros, es pues un momento duro en nuestra vida para valorar la sangre de Cristo. Muchos van a ser quebrados su servicio, ¿dónde? ¿Cuándo? Ahora estamos con el Señor en el tiempo de la tribulación. Mucha gente va a ser quebrada su servicio, su soberbia, su orgullo, y van a reconocer la sangre del Cordero. Pues dicen, no, ¿quién es esta multitud bañada en sangre, ¿no? Sus vestiduras manchadas? Son aquellos que han salido de la gran tribulación. Si hoy podemos quebrarnos, entonces el Señor lo que quiere es quebrarnos. Por eso el asno es una lección clara para nuestra vida de este joven que hemos empezado a estudiar, ¿ya? A ver, seguiremos avanzando, ya casi. Porque ellos subieron a Siria como asno montés, para sí solo Efraín con salario alquiló amantes, perdón. Entonces lo que habíamos dicho acá es que Efraín había tenido naturaleza de asno, ¿ya? Y él iba a pagar para que haya prostitución, ni siquiera él pagaba a otros, eso está diciendo la Biblia, y su característica era de asno montés. Entonces caminaba por los desiertos, estaba desenfrenado, no había control de sus pasiones, nada absolutamente. Y Mateo 21:7, ¿qué dice? Y trajeron con el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Un cordero montado en un asno para rescatarlo. Era la única manera. Si el cordero está por encima de nosotros, valoramos la sangre de Cristo, nuestra naturaleza va a ser cambiada, ¿ya? Entonces el cordero, porque Jesús es el cordero, se subió encima del asno. Este era un asno indómito, pero cambió su naturaleza. El hombre tiene una naturaleza corrompida. Ya el Señor Jesús lo compró con sangre preciosa para que esa naturaleza sea sometida. A ver, leamos Marcos 11:2. ¿Qué dice? Y les dijo: id a la aldea del frente
de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontrarás un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traerlo. ¿Cuál era la característica de este pollino, de este asno pequeño? Y estaba atado. Y esa es característica del ser humano. Al lado, en los otros evangelios, estaba el asno mayor, que estaba con carga, que tenía todas las cosas que había vivido, ya que prefigura la esclavitud, y estaba su descendencia, que iba al mismo camino. La Biblia dice, ¿no?, que nosotros a veces pagamos las cosas que nuestros padres han hecho, ¿ya? Y por eso la sangre de Cristo nos ha redimido. Y ese pollino iba a vivir la misma vida de su madre, ¿ya? Terco, etcétera, etcétera, y cargas pesadas. Pero ahí aparece el Señor y le dice, no, nunca nadie le ha montado, pero yo voy a ser el que lo monte, ¿ya? Y no vio la situación, diremos, no fue a averiguar, él como Dios lo sabía. Y cuando le dijo eso, no le dijeron, el Señor lo quiere, le dieron, porque es el dueño. Él nos salvó, hermanos. Un día nosotros estábamos destinados para las cargas, estábamos atados en delitos y pecados. Y un día, sin que tú merezcas, ni yo merezca, porque la salvación es por gracia, Él vino y dio esa orden, como lo hizo con Mefiboset. El Señor te llama y te ha escogido. No hay merecimientos. ¿Para qué? Para que Él esté encima de nosotros. Y así empieza la vida de este pollino que me ha gustado muchísimo, indómito, ¿ya? Un asno no montado, ¿ya?, sería el instrumento para la entrada triunfal. Nuestros triunfos se basan en quién toma el control de nuestra naturaleza y cuál es el precio de ello. ¿Cómo voy a vivir una vida victoriosa? Sabiendo quién está encima de mí. Y todo lo que yo soy, ahí se queda sin nada, hermanos, ¿ya? Si era obstinado, terco, no, reconozco al Rey que está encima de mí. Y así entro en una vida triunfal, porque sé que Él es el Rey, sé que Él tiene el control de todo. Entonces nuestros triunfos, la humildad, ¿ya? Porque prefigura el asno también humildad y mansedumbre, se basa en el hecho de quién esté encima de nosotros. Y el que esté encima de nosotros hace que nuestras vidas hagan esto. Y este pollino, un poquito hablando ya en el sentido de lo que estoy diciendo hoy, este pollino en Isaías 1:3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Si nuestra naturaleza era así, hermanos, ya desordenada, tercos, desde que el Señor vino a nuestra vida, conocemos quién es Él. Y nuestra naturaleza cambia, se transforma, ya no es la misma. Ahora, lógicamente, seguimos luchando con esa naturaleza, como Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces él encuentra la victoria en Cristo. La única manera que puedo vencer es estar crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ese asno, la única manera de tener victoria y de vivir de victoria en victoria era que Cristo esté encima, y eso era la cruz. Por eso este asno nos enseña mucho, hermanos, de la naturaleza humana, ¿ya? Perdón, ahí me falta una palabra. Pudo haber resistido el asno. Si hubiera resistido para que el Señor le esté encima de él, pero se dejó llevar, aceptó al sentir al Señor sobre sus lomos, y la criatura reconoció a su Creador y se sometió dócil a Él. Dios es el Rey, hermanos, y Él quiere cambiar esa naturaleza de nosotros, y la única manera es que siempre esté encima de nosotros. La Biblia dice que debemos darle gloria a Dios en todo, y su cruz es lo que está encima de nuestras vidas. Ahora, entonces por eso el asno está asociado con humildad y la paz. Este asno o pollino nunca pensó que iba a cargar a Jesús en sus lomos. Fue transformado por el Señor. Su destino cambió ante tan grande bendición de llevar al Rey de Reyes. Nunca pensamos tal vez ser pastores. Nunca pensamos acabar en la iglesia. Nunca pensábamos trabajar para el Señor. Pero el día que Él vino, que Él me llamó, ni siquiera yo lo busqué, mi destino cambió. Y es el más grande privilegio, hermanos, de que Él esté encima de nosotros y ver su triunfo, su victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición. Este asno nos enseña harto. Por eso el joven con el asno es una lección para nosotros que tenemos que reflexionar. Vayamos a esto. Mateo 21:7. Y trajeron el asna y el pollino,
y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora bien, lo que había pasado es que se sentó en el pollino y empezó a entrar. No entró en un caballo, ¿ya? No entró en señal de guerra, entró como el Mesías para hacer un sacrificio en humildad y en paz. Y la gente dice que empezó a cortar las ramas y empezó a poner sus mantos porque se conocían que él era el Mesías. Pero pensaban que él estaba viniendo a libertar, ¿no? Y gritaban: Hosana, Hosana. Vamos a analizar esa palabra Hosana. ¿Qué quiere decir esa palabra Hosana? ¿Ya? Hosana ya viene de una palabra Yasá, Yasá-na, ¿ya? Son dos palabras compuestas. Hosana es Yasá y na, Yasá-na es Hosana. Significa salvar, liberar, socorrer, rescatar, salvación. Y na, te ruego ahora, por favor. Entonces, cuando nosotros decimos Hosana es: sálvanos ya, sálvanos ya. Cuando la iglesia se dice Hosana es: sálvanos ya. Entonces, ¿qué estaba diciendo el pueblo? Sálvanos ya de la esclavitud romana. Ahora, lo interesante de esto es que hay dos personas, que hasta tres diremos, pero Oseas, por ejemplo, le cambiaron el nombre por Josué. Josué es lo mismo que Oseas, ¿ya? Y Josué es lo mismo que Jesús. Los tres tienen la misma raíz, que es esta palabra Yasá. Entonces, Oseas es Oshea, ¿ya? Entonces, Oshea-na sería sálvanos ya. Esta palabra Oseas significa salvado o salvación. Osea, forma abreviada de Josué, o Yahvé socorre. Entonces, ese era Oseas. Y a Oseas le cambiaron por nombre de Josué. Y Josué es lo mismo que Yeshua, ¿ya? Es casi la misma situación. Ahora, vamos a ver a Yeshua, ¿ya? Yeshua es, Yahvé es salvación, ¿ya? Ambos son, Dios es salvación. Yeshua viene de la raíz Yasá, palabra que significa liberación, rescate, salvar, salvación. Entonces, Hosana viene de esa raíz, sálvanos ya. Uno de Oseas y otro de Jesús, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver Oseas en este sentido? Porque viene esa palabra Oseas. ¿Alguien se acuerda de la historia de Oseas? ¿Qué pasó? Para entenderlo, ¿qué sucedió? Ya, está bien, pero había una orden de Dios. No es que él se buscó una esposa prostituta, Dios le dijo que se buscara una mujer prostituta. Y cuando esta mujer la dejó, ¿qué le dijo Dios a Oseas? Vuelve a buscar. Ese es mi amor por mi pueblo, ¿no? Israel, siendo un pueblo que estaba en prostitución, Dios lo redimió, pero igual lo volvió a dejar. Y Jesús volvió a buscarle, Oseas lo volvió a buscar. Entonces, cuando hablo de esto, lo que estoy diciendo, ¿ya?, es que Oseas y Yeshua vienen de la misma raíz, Yasá. Entonces, ¿qué quiero decir? Oseas representa el plan de salvación de Jesús, ¿ya? Entonces, ¿qué quería hacer Dios? O sea, ¿qué estaba diciendo la gente? Así como el asno había salido de toda situación, Dios quería cambiar la actitud de la iglesia. Y este fue el primer mensaje que el Señor le dio a Oseas: ve y cásate con una prostituta que tenga hijos de prostitución, porque la gente de este país ha actuado como prostituta, no ha sido fieles al Señor. Entonces, antes que sea quebrado, Dios tenía que establecer un plan de salvación. Entonces, cuando dice Hosana, está diciendo, el plan de salvación tiene que entrar en ejecución. ¿Con quién? Con Jesús. Y aún sea la actitud de asna o de prostituta, qué sé yo, de haber dejado a Dios. Porque esto era grave, ¿no? Casarse con una prostituta. Las prostitutas debían morir. Y había tenido otros hijos con otros todavía. Y Dios le dice, no, vuelve a buscarla, vuelve a buscarla. Vuelve a buscarla. Después el Señor me dijo de nuevo: ama a una mujer que tenga muchos amantes. Ámala así como el Señor ha amado a los israelitas, aunque se haya alejado de él para adorar a otros dioses y les encante comer pasteles de uvas y pasas. Entonces Jesús tenía que redimir a la prostituta. Y aunque esta prostituta fue esposa de Dios, en este caso de Oseas, y lo dejó para que no sea quebrado y quede sin vida, lo vuelve a redimir. Lo que quiero detallar hoy día un poquito es que el amor de Dios de verdad es tan grande que aún lleguemos, como le dije, no sé si es correcto, a un zoom de pecado,
Y antes de que sea quebrado tu cerviz por tan grande obstinación a Dios, el Cordero todavía puede con su sangre redimirte. Entonces, no es que el hombre de afuera, que está en lo peor, no pueda ser salvo. El Cordero está para eso. Si por la prostituta se hizo eso, ¿cuánto más por nosotros? Porque la Biblia dice, ustedes han sido eso. Entonces, Oseas, ¿qué hace? Va a buscar a su esposa y no la encuentra, porque el esposo que tenía la había vendido en el mercado de esclavos, igual como prostituto, para cualquiera lo toma. Entonces, cuando llega Oseas, no le encuentra a su esposa y va al mercado de esclavos y ahí le encuentra a su mujer. Y paga un dinero y la rescata y la ama. Eso es grave, una vez hemos estudiado, ¿no? La ama. A una mujer que tuvo otros hijos, otros hombres, la ama, porque era el amor de Dios. Y eso es lo mismo con nosotros. A pesar que nosotros hemos fallado y nos hemos descarriado totalmente, Él nos compró y Él nos ama. ¿Ya? Él nos ama. Entonces, todo esto que le estoy diciendo es de esto que hemos hablado, del asno. Entonces ya entiendo, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no los redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de todos tus hijos. No suena bonito por eso, ¿no? Es un poco feíto. Y decir, ¿con quién compara Dios a los asnos, ¿no? Y a las asnas? Y creo que compara con el ser humano por su naturaleza. Pero aún así, aún tu naturaleza sea tan caída y tan soberbia delante de Dios, el Cordero puede redimirnos antes de ser quebrantados. Entonces, gracias a Dios por los evangelismos que tienen, ¿no? Porque, como les digo, no suena bien, pero cuánta gente con naturaleza de asno que no quiere saber nada del Señor estará siendo tocado por Dios. ¿No? ¿Cuánto? Yo recuerdo la primera vez que yo prediqué. Estuvimos en la iglesia Pueblo de Dios. Entonces yo era parte del ministerio de la alabanza. Y Zolando y José, David más, dicen, no, vamos a tener un evangelismo en la Plaza Baroa. Entonces nos fuimos a la Plaza Baroa y había un pastor invitado que tenía que predicar. Y cantamos y nunca llegaba el pastor. Y seguimos cantando y no llegaba el pastor. Hasta que al final se reunieron, yo era el más jovencito de ellos hasta ese tiempo, ¿no? Se reunieron, ¿y ahora quién va a predicar? José le dice a David, tú predicas. Y Zolando, no, tú predicas. Nadie. No sé a quién se le ocurrió, tú Freddy predicá, me dice. Y yo, pero no sabía qué decir. Y ya, pues acepto, dije. Y bueno, no sé qué prediqué, pero cuando llamé para que vengan a recibir, pasó un borrachito. Así, yo vieran ustedes cómo ha pasado, ¿no? Yo quiero recibir al Señor. Digo. Yo oré por él. Recuerdo que oré, y esa fue mi primera vida en prédicas públicas que alguien recibió a Jesús. Bueno, entonces era un borrachito nomás, me dijo, ¿no? De años este hombre me encontró y me localizó en viaje. ¿Cómo lo habrá hecho? Y un día llegó a la iglesia. Entonces, ¿te acuerdas de mí? Me dijo. No, yo no me acordaba, como en su actitud de asno, ¿no? Y yo también igual. No conocía. No, van a disculpar, no te recuerdo. Y él me dijo, yo soy ese joven porque tú oraste ahí. Y él me dijo, no, yo tengo ahora un ministerio carcelario y quiero que vayas. Así llegué yo a la cárcel. Hermanos, no importa si no haya multitudes que nos reciban, si tal vez no hay una respuesta a lo que estamos viendo en el evangelismo, que venga gente y llore, pero Dios está tomando el control. Y un día vamos a ver ese fruto. Y hoy es predicar, hermanos. ¿Cuántos tendrán esa naturaleza, no? Pero que escuchan el mensaje. No vendrán a decirte, pero se van con esa idea a casa. Y tal vez tú nunca lo sepas, pero un día tú lo vas a ver en el cielo. Hay una canción que en Castillo del Rey nos hacían a nosotros cuando venían, y hay una canción, ¿no? Mucha gente venía y dice, ¿no? Tú nunca has sabido ni lo vas a saber que fue por tu prédica que fuimos salvos. Y dice que en el cielo, en esta canción dice, ¿no? Cuando nosotros nos vayamos, esa multitud nos espera y nos agradece, dice, y que ahí los vamos a conocer. Es una canción.
bonita, y así nos honraban a los líderes porque venían y nos lavaban los pies y cantaban esta canción. Y era bonito porque lo que tú habías evangelizado, lo que habías dado, no era en saco roto, había un producto. Así que jóvenes, sigan adelante, sigan con su evangelismo, porque si no, ¿cómo vamos a cambiar? Y muchos, en Viacha por ejemplo, un hermano se convirtió cuando estábamos en la plaza escuchando de su ventana, ni siquiera bajó, abrió su ventana y escuchó, dice, y así llegó al Señor. Ahora no sé cuántos de nosotros cómo habremos llegado, ¿no? Pero Dios quiere cambiar esas actitudes, y lo que va a cambiar es Jesús, ¿ya? ¿Qué precio se pagaba si no se rescataba al primogénito de asno? La muerte violenta, muerte por desnucamiento, quebrarle el cuello del animal, ¿ya? Y Dios no quiere que esto suceda. Antes que venga este quebrantamiento grande con el anticristo, Él quiere rescatarnos. Jesús es el cordero que paga el rescate de Efraín en el asno montés y por todos los primogénitos. Ahora ya nosotros somos los primogénitos. ¿Qué dice Hebreos 12:23? A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Desde el día que el cordero derramó su sangre por nosotros y le aceptamos, nosotros ¿qué somos? Primogénitos. Aunque hayamos sido primogénitos de asnos, ahora somos primogénitos con naturaleza de cordero, aunque luchamos con la naturaleza de asno, ¿no ve? Y de asna. A veces se nos sale, pero es el cordero. Si Él está encima, hermanos, vamos a caminar de triunfo, pero el día que la obstinación nos domine va a ser terrible. Todo lo que es redimido tiene un propósito de uso. Si no hay uso, debe ser destruido. Eso decía el israelita. Si te has redimido el Señor, pues Dios quiere usarte, porque si no eres usado, vas a ser destruido. Eso decía el refrán de los judíos, y lo aplican hasta ahora. Si el Cordero te ha salvado con su sangre preciosa, ¿cómo no pagar ese sacrificio? Aunque nunca vamos a poder pagar todo lo que hizo el Señor, pero ¿cómo podría pagar lo que el Señor ha hecho conmigo? Sirviéndole al Señor, en amor, o sea, viniendo a sus cosas, trabajando por Él, ¿ya? En amor, no como carga. Entonces Dios está diciendo, es tiempo, hermanos, de que valoremos ese sacrificio. El asno montés es desenfrenado en sus pasiones, es terco, no obedece, ¿ya? Es caminar a su paso, se dejan llevar por sus instintos. Jesús al montar fue capaz de dominar todas estas debilidades que un hombre tiene. Leamos Jeremías 3:24. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscan no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo le hallarán. No entendía este asno, le dominaban las pasiones y caminaba por los desiertos, hacía lo que él quería, se desenmarcó de la manada, y su firmeza, su terquedad pensaba que era su fuerza, su orgullo. Y cuando él olía a una hembra se volvía loco, no le interesaba, y el olor era terrible. Por eso dice que Efraín, en vez de que le pagaron otros, él pagaba para prostituirse, dice. Yo te voy a pagar, pero prostituite. Pero cuando ya estamos con el Señor de nosotros, es capaz de dominar todos sus instintos, todas esas debilidades que el hombre tiene. Me gustó mucho, no sé si es lo último que tengo. Me gustó mucho esta situación. Se considera libre, indómito, no acepta autoridad. Difícilmente se puede domar un asno montés porque rechaza la autoridad. El asno tiene que librarse mediante la sustitución por un cordero que ocupará su lugar. Si no se los redime, debería morir. Pero el Señor nos ha dado vida, hermanos. Así es que mientras tanto el Señor está encima de nosotros, toda situación se puede dominar en Jesús. Cualquier situación producto de una naturaleza que nosotros tenemos. Ya les dije, hasta que muramos o hasta que el Señor nos lleve, esa naturaleza va a pelear con nosotros, va a pelear. En la iglesia va a seguir habiendo problemas porque nuestra naturaleza va a salir. Pero si el Señor está encima, esa naturaleza va a ser dominada porque Él es el Rey y tiene control sobre nuestras vidas. Creo que si no me equivoco, aquí termina la lección. Hay una más. Ya. La próxima clase vamos a hablar de los pseudos rumiantes y de los rumiantes, ¿ya? El asno tiene 3 estómagos, la oveja 4, ¿ya?
¿Qué diferencias existen? ¿Por qué Dios dice no el asno por su digestión y por qué hay otra digestión? Ya lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, hemos tenido complicaciones al inicio. Por favor, si me pueden ayudar con alguna aclaración, una revelación que ustedes hayan recibido, o puedan enriquecer con algo la lección. O tal vez también una pregunta. Pastor, yo no soy asno. Está bien, no lo es. Ha sido redimido por la sangre del Cordero. Sí, Leito. Cuando veía el término Osana en Marcos 11:9 también todos gritaban Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa no era la traducción de Osana. No, está diciendo, claro, pero está hablando de Jesús. Sálvanos ya y bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, son dos términos diferentes. Pero Osana es sálvanos ya. Y lo que hemos dicho, ¿no? Las dos características. La segunda parte dice Osana en las alturas, no entendería el significado. La salvación también es en las alturas. La salvación está porque te acuerdas que la sangre también fue puesta en el tabernáculo. O sea, la reconciliación de la sangre no solamente fue aquí. Dice que cuando Jesús resucitó no solamente puso la sangre en el cafar del tabernáculo del arca, sino entró al templo arriba, al lugar santísimo, y ahí derramó su sangre, como dice Efesios, para reconciliar las esferas celestes. Y no sé si te acuerdas, en una lección dijimos, ¿qué es lo que pasó realmente allá para reconciliar todo? Sí, de alguna manera los judíos saben, porque son judíos los que están diciendo. Conoce, y no tanto profecía porque era resultado de algo que ya había pasado, ¿no? Desde el Génesis ya había habido esto. La salvación fue para nosotros. Ahora, como les dije, ¿no? Si los ángeles, por ejemplo, no pueden ser salvos, pero ¿qué ha reconciliado allá en el cielo? ¿Qué es lo que reconcilió? Ese es un enigma que nosotros no lo conocemos. ¿Qué reconcilió? ¿Habrá habido otras rebeliones, otros mundos? Son preguntas que están ahí. Pero reconcilió, dice, hasta las esferas celestiales. No sé si te acuerdas cuando hemos hablado de la lección. Ya leí, está muy bien tu pregunta. Amén. ¿Nada más? ¿Algún aporte? Sí, querida hermana. Ah, sí. La canción dice, ¿no? Sí. Ah, no te equivoques, dice. Es para el rey. Se habían reunido los asnos, dice, no había contado su historia. Me han aplaudido cuando he entrado, me han dicho Osana, dice, ¿no? El asno. Y un asno le ha dicho, a ver, no seas burro. No era para ti, era para el que estaba encima de ti. Bueno, pero sí, supongo, puede ser. A veces nosotros queremos llevarnos la gloria sin saber que Él tiene la gloria. Y Dios no comparte su gloria. Y a veces queremos atribuirnos muchas cosas nosotros. Y pensamos que funciona la iglesia por nosotros, que nosotros somos el centro. No, Él es el centro. Entonces sí, esa es una característica. Gracias, hermano. Sí, Judy. Habíamos hablado de eso, ¿no ve? De llevar la yunta. Entonces, para poder llevar la yunta, no se podía poner, dice que era prohibido hacer un asno y un buey, porque el asno tenía un olor fétido y comía hierbas que no eran correctas, y a veces con esa fetidez podía matar al buey, dice. Entonces, la yunta debía ser alguien con alguien, que sean del mismo yugo, ¿no ve? En este caso, nosotros, dice, tenemos el yugo de Jesús. Y como Él llevó todo, Él sabe, Él pasó, porque dice Él es autor y consumador de la fe, Él llevó todas estas cosas. Entonces, como el buey mayor nos lleva en el ejemplo a seguir su camino. Por eso dice, no, aprended de mí que soy manso y humilde. No podría ser manso y humilde si no tuviera el yugo de Él. Pero un yugo diferente con un asno sí es terrible. Entonces, la Biblia dice, nunca vas a arar la tierra con un buey y un asno. ¿No? Entonces, más o menos ahí está. Daniel, ¿quieres complementar algo? No, pastor, está muy claro. Ya, clarísimo. ¿Y lo que tu esposa ha dicho? También está claro, dice.
Perdón, hermano, ¿verdad? No, pero no es carga, ¿no? No somos cargas. Algo bueno que está, perdón. Era una manera de estar. Cerramos. Sí. Yo estaba pensando en la parte cuando hablas Jesús va y dice no se libere, traiga al molino y estaba atado la madre, el molino que estaba destinado a ser igual a la madre. Entonces yo me podía pensar, ¿no? Nosotros sí nos deberíamos ser burros, como burros, estábamos destinados a cuidar a nuestro hijo, al mismo. Y a veces yo me podía pensar eso, tantas veces nosotros hemos atado a nuestros hijos, y a veces los atamos a situaciones y no dejamos que se acerquen a Dios, porque orando, esa parte quería comentar, ¿no? Sí, puede ser una atadura, aunque las otras ataduras son más terribles, ¿no? Habíamos hablado, ¿no? Que ¿cuál es el pecado que se hereda? Porque hay tres que son los pecados. ¿Cuáles son? Después hemos hablado. ¿Perdón? ¿Pero cuáles son? Ese es el, ¿qué se le llama? El pecado, ¿qué se le llama ese? Original, no. ¿Por qué Satanás fue expulsado del cielo? ¿Cuál fue el pecado que cometió? No, pero ¿cuál fue el pecado? Hemos hablado. Transgresión, pecado e iniquidad. No son lo mismo. ¿Cuál es el que se hereda? La iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es el sum del pecado. Es hacer algo en rebeldía, que sabiendo que está mal, lo hace. Eso hizo Satanás. Eso sí se hereda. Y eso Dios quiere romper toda iniquidad. Y esos son polinos atados a esa iniquidad existente. Entonces cuando los padres son brujos, a veces si lo han hecho en una rebeldía, puede heredar a sus hijos. Pero el otro pecado y la transgresión no se hereda, ese sí se hereda. Hay que hablar mucho de eso. Entonces cuando Juanqui hablaba de eso, hay muchas cosas, hermanos, que a veces lo hemos hecho en rebeldía y puede ser consecuencias. Entonces, es bueno desatar a nuestros hijos, es bueno. Una vez que conocemos al Señor, es bueno desatar pecados que tal vez nosotros hemos cometido en rebeldía total y de alguna manera se va a pagar en los hijos. Inclusive por el Espíritu Santo dice, ¿no ven Hechos? Si ustedes no lo hacen, sus hijos lo verán, dice acerca del Espíritu Santo. Y hay cosas a veces que nosotros pagamos sin querer, no debería ser, no tendría que ser. Entonces hay que soltar al pollino, hay que desatarlo. Por eso el Señor decía, desátenlo, tiene que ser libre. Porque si no es libre, va a vivir cargado con los problemas de sus padres. Genéticamente se hereda el temperamento, se hereda, ¿no ve? No el carácter, se hereda el temperamento, que es una situación sanguínea. El carácter se forma con el temperamento. Pero muchas veces nosotros tenemos el temperamento a veces de nuestros padres. Entonces hay padres que han sido violentos y ¿cómo resulta ser el hijo? Violento. Entonces hay cosas que llegan a ese punto de la iniquidad. Dios nos guarde de eso, ¿ya? Pero sí, hay que soltar, hay que soltar. Los que ya conocemos al Señor, entonces tenemos que soltar, orar por nuestra familia y que el Espíritu nos muestre, ¿no? Si hay algo que nos está agarrando y está agarrando a nuestros hijos, es soltar. Y es un tema largo este. Gracias, Juanqui. Gracias. Ahora lo otro sí, tal vez de imponer podría ser también, ¿no? Pero dice, instruye al niño en su camino. Cada niño ya tiene un propósito de Dios. No es para cargar, tiene un objetivo que Dios ya tiene trazado para ellos. Amén, queridos hermanos. Cerramos, ¿verdad? Sí. El asno grave, ¿no? Señor, te damos gracias.